Buenas, Acacieres, ¿qué tal estáis? Yo muy contento porque he visto que os ha gustado mucho el vídeo sobre el pasado de Genoveva y se me ha ocurrido hacer otro, en este caso, sobre el pasado de Rosina y Hortensia, aunque más bien sobre la familia Rubio y centrándonos más en esta última, en Hortensia, que a decir verdad me parece una incorporación maravillosa a la serie, no solo por la actriz, que lo hace súper bien, o por Azucena, que también me gusta mucho, sino para empezar, la química que tienen Sandra Marchena y Amaya Lizarralde. Es que te crees que son hermanas, o sea, eso ocurre mucho en esta serie, los actores tienen muchísima química y eso se transmite en la pantalla. Entonces no solo es que parezcan hermanas de verdad, sino que creo que la llegada de Hortensia y Azucena ha renovado muchísimo lo que es las tramas de la familia Rubio y le han dado una nueva vida y un nuevo perfil a Liberto. Por ejemplo, recordad el otro día la escena en la que está con Azucena y podemos ver que con ella se le despierta un lado más paternal. Hemos visto que, aunque quiere muchísimo a Rosina, tiene la espinita clavada de que nunca han podido tener hijos, de que él no va a poder tener hijos biológicos con Rosina, aunque bueno, podría adoptarlos, ¿no? Pero creo que la llegada de Hortensia y Azucena ha dado un aire muy fresco a los Rubios y ahora sus escenas, yo estoy siempre en el capítulo esperando que lleguen sus escenas, la verdad me encantan y es una pena que las vayamos a poder ver tan poco tiempo porque estoy seguro de que nos habrían dado tramas epiquísimas. Y bueno, os voy a hablar del pasado de las Rubio y también seguramente os hable un poquito del proyecto Acacio, del que ya os dejé caer algo hace poco. Así que bueno, empezamos. Los Rubio, como bien nos han dejado caer y nos han explicado y recordado Hortensia y Rosina estos últimos días, son una familia de la Castilla la Vieja profunda. Sobrios y católicos a marchamartillo, criados siempre en un ambiente castrense. Desde tiempos del general Rubio, que luchó contra las tropas napoleónicas, los cabezas de familia han formado parte del ejército, amasando condecoraciones y dedicándose a la artillería. Aunque ellos se jactan de poder trazar su linaje hasta tiempos del reinado de Enrique III, en la Edad Media. El abuelo de Rosina y Hortensia fue uno de los primeros gerifaltes de la Capitanía General de Burgos allá por 1834 y casó bien con una gormaz, pues a eso se dedicaban también los Rubios, a casarse pronto y bien, aumentando el patrimonio familiar y expandiendo las fronteras de los casales familiares. En muchas de sus tierras se levantaban casas de labranza que los campesinos arrendaban. También cultivaban hectáreas y hectáreas de trigo, llegando sus posesiones hasta la comarca de Tierra de Campos, ya en la provincia de Palencia. Os recomiendo que os pongáis un mapa de Castilla y León por si os perdéis. Así se pudrieron de dinero estos castellanos viejos durante generaciones. No sé si habéis leído El castellano viejo. No, El castellano viejo no. La mala educación disfrazada de campechanía. Es un artículo de costumbres de Mariano José de Larra, publicado por esta época, a principios del siglo XIX. Os recomiendo que lo leáis porque es súper gracioso y está chulísimo. Yo ahora cuando veo escenas de Rosina y Hortensia con esos aires que se dan de rancio abolengo, de linaje, de poderío, solo puedo pensar en ese relato, en la mala educación disfrazada de campechanía. Los caciques y los señoritos que aparecen en él son un puro reflejo de estas dos hermanas. Pero bueno, siguiendo con la historia, en 1860 nació la primogénita de la rama troncal de la familia Rubio, Hortensia. 5 años después, Rosina, la benjamina. Las dos crecieron oyendo misa y rezando el rosario todos los días. Leían la vida del santo, trabajaban la labor, paseaban las tardes de los de guardar, velaban hasta las 10, estrenaban vestido el domingo de Ramos y besaban la mano de su señor padre. Así eran las hermanas Hortensia y Rosina Rubio la Bastida, siempre pizpiretas aunque discretas, risueñas pero comedidas y sazcandiles sin dejar de ser las más señoras, las más coquetas y las más cotillas, por supuesto. Con el primer sangrado de cada una alrededor de los 16 años, pues se resolvieron sus compromisos. La historia de Rosina ya la conocemos. El matrimonio de Maximiliano estaba un poco arreglado, aunque ella sí que se enamoró de él. Maximiliano iba para funcionario, ya sabemos que terminó en el Partido Liberal de Sagasta y que trabajaba cada 2 años cuando los liberales quedaban cesante al gobernar Cánovas. También sabemos que Maximiliano era masón y que ambos disfrutaban de dar largos paseos a caballos y que incluso Rosina le echaba carreras.
Por eso nos vamos a centrar en la historia de Hortensia. Hortensia se quedó en Burgos, como ya sabemos, donde la conocían como la señorita, y casó con Lesmes de la Quinta Álvarez González, hijo de un mecenas que se había salvado de la ruina al vender su título nobiliario, el de conde de Peñaranda, por casi $500,000 de reales, que serían unas 100.000 pesetas de aquella época. Lesmes había estudiado leyes en Salamanca y era muy avispado para los negocios, amén de raposo y trasnochado. Vivía de rentas familiares que aún le quedaban en Peñaranda y de participaciones en grandes explotaciones agrícolas entre Burgos, Palencia, Valladolid y León. Con un cuñado suyo tenía también un proyecto comercial que llevaba harina a ultramar y, tras casarse con Hortensia y no tener los rubio o hijo varón alguno, se hizo cargo de los trigales y casares de su familia política. Hortensia, si bien había casado algo enamorada, quería evitar a toda costa ser la comidilla de la sociedad. Ella hacía lo que le mandaban y punto, como le habían enseñado sus padres y su aya. Con Lesmes se esperaba formar un hogar igual de tranquilo y respetable que el suyo, pero el conde sin condado se dedicaba a la caza y a leer teatro barroco, sin prestarle atención a la joven, que terminó frustrada como mujer y como madre. La enorme casa a la que se habían trasladado, de estilo neoclásico y en pleno Paseo del Espolón, estuvo vacía durante 20 años hasta que nació Azucena. Azu se aburría como una ostra en Burgos, ya os podéis imaginar, donde siente ya la pobre que la sociedad es muy corrupta y está regida por la envidia, la inmoralidad y la hipocresía. A Hortensia esto la trajo por la calle de la amargura, porque su hija no se integraba como una más entre la gente de bien y temía que la pobre no fuese capaz de adaptarse a aquel juego de máscaras que era evitar la ruina social. Pero es que Azucena, criada y crecida ya en el siglo XX, estaba tan formada como su padre y era tan educada como sus abuelos. Nada tenía de las mujeres rubio. Además, su sentido común y su sensibilidad le permitían empatizar con aquellos más desafortunados. Por eso quedó encandilada con un joven estudiante de abogacía. El muchacho, pese a ser de rancio abolengo, entendía como ella que vivían en una desigualdad que dejaba a la mayoría de la población en un pozo sin fondo. Sin embargo, ¿eran sinceros los sentimientos del chico o solo perseguía la herencia de los de la Quinta y los Rubio? Esta herencia se había perdido desde que Hortensia enviudase. Su nula capacidad para gestionar las propiedades y la rapiña de sus administradores, más estafadores que auxilios, habían terminado dejando a madre e hija con una mano delante y otra detrás. Y el resto ya lo sabemos. Arruinadas han terminado llegando a Acacias, donde nos están regalando historias maravillosas sin fin. Y ahora es cuando tengo que hablaros del proyecto Acacio, pero ¿qué os digo? El proyecto Acacio es una novela que he empezado a escribir hace poco y tengo la intención de que sea mi novela de este año. Ambientada en el Madrid de 1920, seguirá la historia de Acacio, el mozo de un colmado y de un par de muchachas más. Tratará sobre el mundo del ballet, como os imagináis, a lo mejor sobre los inicios del espionaje de los americanos, además de sobre los negocios sin ética que dejó la guerra. Y por supuesto sobre una historia de amor LGTB. La historia que yo me echo en mi cabeza viendo la trama de Guillermo y Azucena y que imagino que nunca veremos en pantalla. En su marco histórico voy a dibujar un montón de aristas de aquella época y si me seguís en Twitter, allí seguramente las vaya comentando según vaya escribiendo. Pero bueno, a vosotros, como regalo, os dejo un par de páginas que os voy a leer. Así que espero que las disfrutéis. Y bueno, que me comentéis lo que os parece, claro, que yo disfruto mucho leyéndoos a vosotros. Así que nada, os leo. Aún no amanecía cuando Acacio, el mozo del colmado de la aldaya, estaba ya en faena. A las 5 madrugaba para aviar la tienda, sacar los productos que pasaban la noche en la fresquera, envasar otros que recibían en bloques o rulos, como los jamones de lagarto que él mismo pesaba y cortaba, y preparar muestras selectas que atrajesen a la clientela. Todo lo hacía en hora y media antes de recibir los pedidos, firmar recibos y pagarés, organizar el género en el almacén o en la tienda y tirar cajas y embalajes inutilizables ya. Eso le llevaba una media hora de reloj, 3/4 a lo sumo si había dormido mal, por lo que cerca de las 8 de la mañana descansaba un poco. Cambiar el agua a las mulas de los proveedores y pegar un poquito la hebra con ellas era todo su ocio, pero bien que lo pasaba el mancebo, tímido por demás con vecinas y clientas que solo sabían requebrarle y preguntarle que cuándo iba a echarse novia. Tenía Acacio 20 años para 21 por entonces, y las vecinas no erraban con tanto elogio. Muy bien parecido y simpatiquísimo, Acacio era de esos muchachos altos y fornidos con buena planta que cautivaban antes por su figura que por su trato.
aunque con su verbo modesto y sus sonrisas esquivas se ganaba también la confianza de cualquiera. Y es que por lo bien que hablaba, lo prudente que era y los sainetes que él solo se montaba, por eminencia de tertulia podía llegar a pasar el arrapiezo. No sabía de más sabía parecerlo sin querer. Mucho descollaba Cacio, muchísimo, tanto que aquel donaire y don de gentes era ahora una maldición. Aquel martes por la mañana, 13 de enero, para Masinri, cuando sus abuelos ya se alistaban para la apertura del colmado a las 9 punto, salió Acacio por el callejón que daba a Santa Catalina cargado con el pedido de doña Juana. Estaba para echar hasta la primera papilla del miedo que le daba aquello, el endiablado ritual al que lo obligaban ahora cada martes. Pero, sabedor de su suerte, Acacio se encomendó a quien lo oyese y se puso en marcha hacia el 26 de la calle del Prado, donde residía doña Juana Serra Clara. Cuán pura y aún virginal se le presentó la calle aquella mañana invernal. La nevada de la noche había cuajado de níveos algodones, árboles y herrajes. Los tejados, helados y goteantes, despabilaban a porteros de finca y repartidores, mientras que los detalles de edificios tan insignes como el Ateneo abrían surcos en la blancura de la nieve. Hasta la pelliza de Acacio parecía de armiño cuando el muchacho estuvo ante la cancela del 26, por la que chorreaba la humedad bronce abajo. Los escalofríos apuñalaron al chico sin compasión, pues no podía tener más miedo, tanto como la primera vez que subió a casa de doña Juana la semana pasada. Había retrasado el momento 2 horas, yendo y viniendo por la calle hasta saberse de memoria todos los escaparates, carteles de variedades y puestos de verdura y pescado de la Plaza de las Cortes. Él no era ningún héroe venido de novelas de antiguo cuño ni el doncel de Sigüenza, solo un mozo con la mala pata de poder adentrarse en los salones de los señores, piratas de aquel albañal de aguas revueltas que había resultado ser Madrid, donde estuviera su aldaya natal. Doña Juana residía en el principal derecha y fue su cocinera, la Sita, quien le ofreció un paso a Acacio por la puerta de servicio. La joven, de gestos siempre generosos, le ofreció chocolate del desayuno, alguna pieza de fruta o un trocito de bizcocho de limón. «¿Que de un día para otro está más rico?», le dijo, casi metiéndole el dulce por la nariz. Pero rehusó. No estaba para desayunitos Acacio. «Solo vengo a dejarte el pedido». Sobre la mesa de la cocina, donde en una palangana lavaba la Sita los restos del desayuno, puso el muchacho la caja del colmado. «Mi abuela ha echado un obsequio para doña Juana, ¿te importa si se lo doy?» «¿A la señora? ¿Y a cuenta de qué? ¿Y por qué? ¿Y qué? Y yo no sé si a don Cosme le va a hacer mucha gracia que pase al salón. Aunque la señora pidió verte, no me barrunto el motivo, pero lo ha pedido». Demasiada palabrería para Acacio, que empezó a temblar al saber que doña Juana lo requería. «Bueno, pues si precisa de mí, miel sobre hojuelas», dijo a la Sita con una sonrisa. «Y no te preocupes por don Cosme, viendo la voluntad de doña Juana, sin vela se queda en este entierro. Además, me las puedo apañar para traerte a ti lo mismo que a doña Juana, si quieres». Y le guiñó un ojo a la cocinera cuando añadió que se lo llevaría de balde. Pasó pues Acacio a la parte noble de la casa, que no le gustaba nada. Pese a que doña Juana apenas entraba en la treintena, el principal hedía a naftalina isabelina de cuando antes de la gloriosa. Pinturas y adamascados rosas daban al hogar aires de abuelita meliflua, mientras que los muebles de oscura caoba y tapizados barrocos hacían a Acacio pensar en los monstruos de la luna de su folletín favorito. Para más monstruos estoy yo, que entre doña Juana y los americanos estoy para que me parta un rayo. En el salón sabía el mozo que estaría don Cosme, el blasonado mayordomo que iba siempre cual cisne olímpico. Era otro de los obstáculos que Acacio debía sortear en sus incursiones en el principal. Alejandrito, el regio gorrioncillo que doña Juana había tenido en su tercer matrimonio, acompañaba al mayordomo. Ambos preparaban la llegada del tutor del niño, que ya empezaba a leer y escribir. «Buenos días», hizo Acacio la saludación pertinente, sonriendo sobre todo a Alejandro, que no tenía muy buena cara. «Paso a ver a doña Juana al despacho, don Cosme, que me ha hecho llamar hace rato». No sabía seguro si doña Juana estaría en su despacho o no, pero era lo que se le había ocurrido para poder entrar allí y buscar lo que tenía que buscar. Don Cosme estuvo conforme y Alejandro, que de veras estaba más blanco que el lino, tampoco tuvo nada que decir. Acacio penetró así en el gabinete que doña Juana había hecho estudio, despacho y biblioteca. Una salita de cerezo y caoba oscura como los tiempos de la gripe, que olía a rosa turca y ámbar, el perfume que siempre les compraba la señora, intenso y elegante. Nada tardó Acacito en ponerse a rebuscar en la mesa, siempre con todo el cuidado del mundo y en beberse cada documento tipografiado o manuscrito. La gracia, el tino, la destreza y su agilidad pudieron más que su voluntad y tuvo la buena potra de dar con lo que le pedían. Temblando, empezó a leer el documento 3 veces, saltando de frase en frase y de cifra en cifra. Estaba demasiado nervioso como para comprender nada, pero hizo un poder y puso atención en lo principal.
Maldita fuera la hora en que tuvo que aprender inglés y alemán. ¿Por qué no se había limitado a ser tendero como sus abuelos en lugar de buscar fortuna en la Escuela Central de Artes y Oficios? Doña Juana entró entonces en el despacho y lo pilló casi infraganti con varios papeles en la mano. ¿Qué haces, Acacio?, preguntó con aquella voz tan envalentonada que tenía, fuerte pero airosa al mismo tiempo. ¿Qué haces con mis cosas? Y bueno, esas han sido las primeras páginas. ¡Qué vergüenza! Bueno, espero que os haya gustado. Espero que vayáis a disfrutar de los capítulos de esta semana, que vamos a conocer a Monchito. ¡Bien, Monchito! Y nada, que me alegro mucho de poder hacer estos vídeos para vosotros. Que os mando un beso y un abrazo a todos, muchísimo cariño. Y nada, que disfrutéis de la semana, que os cuidéis, que os quedéis en casa si podéis. Y que nada, que un abrazo acaciero para todos.